humor del estómago, que va a hacer la producción no, de gasolina que me decía, no te gusta la naturaleza. De gasolina, y acá se no tiene naturaleza. Nos hace falta de que le tenemos contra. ¿Qué pasa, ¿Cuántos de ustedes podránse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24. Ahí al fondo hay una figurita. Sí, una figurita ahí. ¿Ya está? Sí. Pero no lo he escuchado. No lo he escuchado, que hable fuerte. Muy bien, bueno, pues jóvenes, bienvenidos a este nuevo ciclo de clases de neurofisiología. Y que debemos darle un toque un poco más aplicado que la neurofisiología pura. Trataremos de hacer un poquito de neurofisiología clínica, pero no vamos a llegar a ese extremo. Vamos a empezar haciendo un repaso de algo que ustedes ya han visto en varias oportunidades, potenciales eléctricos a través de membranas. No vamos a hablar de la membrana y sus propiedades, vamos a hablar directamente de la aplicación, lo que es el estudio de los potenciales de membrana. Estos potenciales de membrana, veamos, a ver creo que ahí nomás es la cosa. ¿Cómo la definimos el potencial? ¿Cómo lo definimos al potencial de membrana? Ahí lo tenemos una pequeña definición. La diferencia de carga eléctrica a ambos lados de la membrana celular. Vale decir que por el exterior de la membrana tenemos un valor de carga eléctrica y en el interior tenemos un valor diferente de carga eléctrica. Esto merece una aclaración. Si ustedes se fijan, cuando hacemos una composición iónica de los líquidos extracelular e intracelular, haciendo las sumas de cargas positivas y negativas, en realidad las cargas se neutralizan. Lo positivo se neutraliza con la misma cantidad de carga negativa, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. ¿Cuáles son los iones importantes para la terapia?
Pues en el líquido extracelular, ustedes recordarán, el sodio principalmente, no hay cambio. Es fijo, por lo tanto, el término potencial de membrana se aplica plenamente en el resto de los tejidos corporales. ¿Está claro? Sí, muy bien, ustedes están solamente repasando. Cuando los valores del potencial de reposo cambian, en el tejido nervioso sobre todo, aunque también en el tejido muscular, podemos hablar de diferentes categorías de potenciales. Así, por ejemplo, tenemos el potencial de acción, que es un cambio brusco, momentáneo de ese valor de potencial, y que habitualmente sirve para conducir estímulos aplicados sobre esas células, sobre la neurona. Y también tenemos otra variedad de cambios que los vamos a llamar conjuntamente potenciales locales, que básicamente sirven para comunicarse unas células con otras células. ¿Cómo se detecta un potencial de reposo? Fíjense ustedes, estamos utilizando un aparatito que se llama un voltímetro. Es un aparato que nos sirve para ver diferencias de potencial eléctrico. Cuando aplicamos un electrodo dentro de la membrana celular, como en el caso de la imagen que estamos viendo, y dejamos el otro como neutro en el exterior, vamos a ver que inmediatamente que esto ocurre, se establece esa diferencia de potencial eléctrico. Fíjense, esta es representada por esta línea que de isoeléctrico, cuando no había ninguna carga que estuviera detectando, estaba fuera del electrodo, se introduce inmediatamente cambio y se hace negativo, que significa que el potencial tiene la característica de ser negativo respecto al exterior. Por lo tanto, decimos clásicamente que la membrana tiene una carga negativa en el interior y positiva en el exterior. ¿Ok? Bien, para motivos prácticos vamos a asumir que el electrodo que está afuera es un electrodo neutro, que no tiene ninguna carga y que toda la diferencia de carga eléctrica se la debemos al electrodo que está en el interior. Por lo tanto, ¿cuál será el valor del potencial de reposo de esa célula que estamos midiendo? ¿Me lo pueden decir? Vamos a ver si dicen la verdad. Oh, sí. Pero no es muy fácil, ¿no? Esto no se mueve. Ahí estamos llevando al límite la cosa. ¿Se puede leer desde atrás? ¿Cuánto es? Menos 60. Menos 60, ¿qué cosas? Milivoltios. Entonces, el valor de la carga eléctrica, ¿dónde estamos? Ahí nomás creo que es la cosa. El valor de la carga eléctrica de esta supuesta célula es de menos 60 milivoltios. Y el menos significa que el interior es negativo. Punto. ¿Hasta ahí estamos claros? Esto es pan comido para ustedes, lo conocen mejor que yo. Así que vamos más adelante. Ok, muy bien. Resulta que las diferentes variedades de células nerviosas y de células musculares o fibras musculares tienen diferentes valores típicos de potencial de reposo. Fíjense que vamos a establecer aquí un pequeño listado sobre las células que intervienen como tejido, que ingresan como tejidos excitables. Por supuesto, por delante las neuronas, ellas son el tejido excitable por definición. Pero además de esas vamos a tener las fibras musculares lisas, las que las encontramos en el tubo digestivo. Las fibras musculares cardíacas las encontramos ¿dónde? Por si acaso en el corazón, claro. Y las fibras musculares estriadas, ¿dónde las encontramos? Fuerte, 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 no tengas miedo, nadie te va a comer. ¿Cómo? Ya pues, ¿dónde encontramos fibras musculares estriadas?
Tú estás estudiando medicina, ¿verdad? ¿Y qué no sabes eso? En el músculo esquelético, por favor, el que nos permite desplazarnos, movernos, hablar, pestañear. Fíjense que aquí tenemos entonces 4 categorías de de células diferentes, que cada una de ellas tiene sus propios valores típicos de potencial de reposo. Las neuronas, aun cuando no mantienen uno, pero tienen predominantemente un valor de menos 70 milivoltios de potencial de reposo. Lo tenemos en esta línea, ahí está. Eso es muy sencillo. No le gusta. Menos 70 milivoltios y se va a mantener así constante. Las fibras musculares lisas las tenemos aquí abajo, estas son las fibras musculares lisas, y sus valores típicos de potencial de reposo son de menos 50 milivoltios. Las cardíacas, las cardíacas están aquí, en el corazoncito, y sus valores típicos son mucho mayores, menos 90 milivoltios. Pero las que se llevan la flor son las fibras musculares estriadas. Las fibras del músculo esquelético tienen los valores más altos de potencial de reposo, alrededor de menos 100 milivoltios. ¿De acuerdo? Ahora bien, por si acaso no se confundan, en la gráfica estamos representando potencial de reposo y potenciales de acción a la gráfica. No crean que esos son los valores del potencial de acción, no, son solamente los valores del potencial de reposo. ¿Ok? Los bastones tienen valores de potencial de reposo diferentes, muy diferentes. Y otras células de tejido nervioso también tienen sus propios valores de potencial de reposo. De esas los vamos a ir identificando a medida que vayamos revisando los temas. Pero sepan ustedes que en promedio, pues el menos 70 es el valor de potencial de reposo estándar de las neuronas. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Bien, ahora vamos a empezar a hacer un ejercicio que ustedes han hecho muchas veces. Fíjense que en el lado izquierdo, superior izquierdo de la pantalla tenemos un listado de concentraciones iónicas que se presentan, listado de concentraciones iónicas, de solutos iónicos y no iónicos, y que se presentan a ambos lados de la membrana, líquido intracelular, líquido extracelular. Y las concentraciones típicas ustedes las conocen, las manejan mejor que yo. Para el sodio, ¿cuánto es el líquido intracelular? 10 equivalentes por decilitro. Para el potasio, ¿cuánto es? 140. Y ahí está, y así sucesivamente podemos hacer algo. Ese ejercicio ustedes lo han hecho ya muchas veces, por lo tanto no necesitamos repetir completamente. Vamos a ver, aplicando eso a una membrana celular, qué es lo que pasa cuando aquí tenemos a la membrana celular y tenemos representado un pequeño canal. Este es un canal para un ion en particular. Es el canal de fuga del potasio. Recuerden el nombre, canal de fuga del potasio. ¿Por qué se lo llama canal de fuga? Porque es un canal que está permanentemente abierto. Se mantiene abierto en todas circunstancias. Por lo tanto, se lo llama de fuga porque por ahí se está fugando el ion que tenga, el ion potasio, del lado que tenga la mayor concentración al lado que tenga la menor concentración, por un fenómeno físico conocido como la enmascarada, que se llama el fenómeno por el cual se mueve el ion potasio del lado de mayor concentración al lado de menor concentración. Ya de fondo, que finge estar en otro planeta. ¿En detrás? No, señor. No. La de atrás está muy preocupada por cables. Voy a morir. Suerte, claro.
¿Lo escucharon? ¿Qué han dicho? Entonces, el fenómeno físico por el cual se produce el movimiento de las sustancias iónicas, en este caso potasio, de mayor concentración o menor, se llama la fuerza de ser gradiente de concentración. Mientras más grande sea la diferencia de cargas, ¿qué pasará con el gradiente de concentración? Será mayor también, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza que está empujando al ion potasio del interior hacia el exterior de esta membrana es el gradiente de concentración. Lo tenemos representado por una flechita roja ahí, muy discreta en la parte superior derecha de su pantalla. Es la fuerza que empuja al potasio. ¿Saben? Veamos qué es lo que va a pasar cuando este ion potasio salga a un ambiente que tiene cargas positivas y negativas más o menos homogéneamente distribuidas. Van a salir los iones potasio arrastrando su carga eléctrica. ¿Sí? ¿Eso va a ocurrir siempre? No escucho sus palabras. ¿Va a ocurrir siempre? ¿Siempre qué? Siempre que haya un gradiente de concentración. Si se equilibraran las concentraciones dentro y fuera, ¿qué pasaría con el movimiento de iones? Cesa, porque ya no hay fuerza que lo empuje y se van a quedar en esas concentraciones indefinidamente. Pero como aquí hay una diferencia de concentración, va a salir el ion potasio al líquido extracelular y se va a empezar a acumular una carga positiva que no está siendo compensada con ninguna carga negativa. Por lo tanto, el exterior se va a empezar a hacer positivo por el acúmulo de las cargas positivas del ion potasio. ¿Qué ocurrirá en ese momento cuando haya esa diferencia de cargas eléctricas? Habla fuerte. ¿No? ¿Ya no hablas más? No escucho nada. No, para nada. Las cargas positivas que han salido van a intentar volver a entrar a la célula. ¿Por qué? Para restablecer el gradiente que se ha creado. Fíjense un momento. Cuando estas cargas positivas salen acá y no tienen una contraparte negativa, se acumulan y crean un ambiente electropositivo. ¿Qué ocurre cuando hay cargas eléctricas del mismo signo? Se repelen. Entonces, de aquí van a empezar a repelerse entre sí las cargas de potasio. ¿Y aquí qué va a pasar? Como se han salido las cargas positivas, va a haber un predominio de cargas negativas, proteinatos, que están en carga eléctrica negativa en exceso. ¿Qué pasa con esas cargas? También se repelen y van a empezar a necesitar de las cargas positivas. Se va a generar una nueva fuerza. ¿Dónde está la fuerza? Y ahora es temperamental esta cosa. Uy, esta va peor. Estamos locos. Alguien que me hable de esto. A donde estábamos se va a generar un nuevo gradiente, pero esta vez se llama gradiente eléctrico. La diferencia en la concentración de cargas hace que haya una nueva fuerza que tiende a hacer ¿qué cosa? Tiende a introducir las cargas positivas en exceso del ion potasio que están afuera hacia el interior donde faltan cargas positivas. ¿Cierto? ¿Está claro ese punto? ¿Comprende? Es bien básico, pero es importante entenderlo para lo que viene después. Entonces, ni bien ha salido el ion potasio por la fuerza del gradiente de concentración, aparece un nuevo
gradiente, una nueva fuerza, que es el gradiente eléctrico, que tiende a meter las cargas del exterior hacia el interior. ¿Sí? Pero veamos, ¿hasta cuándo se va a producir este fenómeno? ¿Qué va a pasar si lo dejamos a ese sistema así, albedrío? Tú. No mires a tu derecha. Si mantenemos así, solo se mantendría, pero en caso de que la carga negativa empezaría a entrar a hacer alguna despolarización de la misma. Ya, pues yo la pienso más simple. Mientras estén saliendo las cargas positivas por gradiente de concentración, va a ir creciendo la carga eléctrica y va a generar un gradiente eléctrico cada vez mayor, ¿cierto? Ese gradiente eléctrico cada vez mayor va a tender a meter las cargas positivas hacia el interior. Ese fenómeno va a ocurrir mientras haya una diferencia de estos dos gradientes. Si el gradiente de concentración es mayor que el gradiente eléctrico, ¿qué va a pasar con los iones potasio? Van a salir. Si el gradiente eléctrico iguala al gradiente de concentración, ¿qué va a pasar con el ion potasio? Ya no se va a mover porque hay una fuerza que saca, pero hay una fuerza de la misma magnitud que tiende a introducir. Y entonces va a aparecer un potencial de equilibrio. Vamos a encontrar un valor de la carga eléctrica a través de la membrana en la cual la misma cantidad de iones potasio salen que los que están entrando. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ahí atrás. Bueno, espero que sí sea verdad. Podemos medir o calcular el valor del potencial de equilibrio. Claro que sí, si ustedes introducen un electrodo de un voltímetro dentro de la célula, inmediatamente les va a dar un valor, ¿no es cierto? Que es el valor del potencial de la carga del líquido intracelular al lado de la membrana. Si estamos haciendo eso, pues estaríamos midiendo el valor del potencial de equilibrio, porque ahí está justamente el momento en el cual se produjo el equilibrio entre el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico. Y lo podemos calcular. Sí, lo podemos calcular. No se asusten, por favor. Esto es más efecto visual que pura realidad. Un señor que se llama Nernst, creo que lo tenemos ahí en una imagen, sí, es el miembro, peladito, no tiene pelo arriba, tan pensarla la cosa. Diseñó una fórmula para calcular el valor del potencial del equilibrio iónico. Valor del potencial de equilibrio iónico. Es una fórmula relativamente compleja porque está uniendo varias variables. Lo que se calcula es E, el valor del potencial de equilibrio. Eso es la E. Y fíjense ustedes que esas variables están dispuestas en una fórmula donde está la temperatura absoluta, una constante general de los gases, el valor la polaridad del ion y sobre todo los logaritmos de la concentración de un ion fuera de la célula sobre el valor de la concentración del ion dentro de la célula. Y esto entonces lo podemos simplificar para las condiciones del cuerpo humano, podemos transformar, se pone en equilibrio. Y por lo tanto se va a mantener en ese valor indefinidamente. ¿A qué les recuerda eso del potencial de equilibrio? Al potencial de reposo, ¿no es cierto? Eso sería verdad si solamente hubiera potasio que se mueve a través de la membrana celular. Pero la cruel realidad para todos es que en la membrana celular no solamente tenemos canales de fuga para potasio, aun cuando son los más importantes para el potencial de reposo,
también hay otros canales de fuga para el sodio en una cantidad infinitamente menor de canales que los de potasio. Y también hay canales de fuga para el cloro, que son aproximadamente un poco menos de la mitad del número de carga de canales para el potasio. Entonces estamos en un problema, porque si se da para el potasio, que el potasio salga por gradiente de concentración, para el sodio se va a dar exactamente lo mismo. Va a ocurrir lo mismo si tiene canales de fuga. El sodio se va a introducir al interior de la célula por el gradiente de concentración, y si no hubiera más que sodio, generaría un gradiente eléctrico que impediría que siga entrando el sodio hacia el interior a un determinado valor de carga, ¿cierto? Y para el cloro también da lo mismo. Entonces, si aplicamos la ecuación de Nernst, estamos perdidos porque no podríamos calcular el valor del potencial de equilibrio para esos tres iones. Porque la ecuación de Nernst sirve para calcular el potencial de equilibrio para un solo ion. Entonces vino otro señor, más capo todavía, el señor Goldman, que dijo, está bien, lo vamos a adecuar esto para que podamos usar esa ecuación en 3 iones, o en 4 iones, o lo que sea. Y creó esta otra, este gran chorizo que ustedes ven acá, la ecuación de Goldman, el potencial de equilibrio para el sodio, potasio y cloro. Es igual a 61 por logaritmo de la concentración del sodio en el extracelular, la concentración del potasio en el extracelular, esos ceros quedan así, y la concentración del cloro en el intracelular. Fíjense ustedes, potasio, sodio, que son electropositivos, son cationes, y cloro en el intracelular, porque es un anión. Es que su carga tiene dirección opuesta, ¿no es cierto? Para ponerlos en el numerador tenemos que poner la dirección de la carga principal. No nos hagamos problema, lo tenemos así como una fórmula sobre la concentración del sodio intracelular, potasio intracelular, más cloro extracelular. Pero aparece un nuevo elemento en nuestra fórmula, que es la PNA. ¿Qué es la PNA? Es la permeabilidad para el sodio, como para el potasio, como para el cloro. Permeabilidad de la membrana para esos 3 iones. ¿Y esto qué es? No sé por qué, nos ha resultado medio rasca la cosa, vamos a ver. Sí, se ha quedado sobrepuesto, lo siento mucho. ¿Perdón? Se nota, ¿no ven? Ustedes tienen buena voluntad, pueden leerlo, ¿sí? Oye, fíjense entonces, para poder hacer el cálculo del valor del potencial de equilibrio para esos 3 iones, necesitamos conocer algo nuevo, el valor de la permeabilidad de la membrana a cada uno de esos iones. Ahora bien, si tomamos a la permeabilidad del sodio como al potasio como la unidad, permeabilidad de potasio igual a 1, ¿cuál es el valor de la permeabilidad del sodio en relación a esa permeabilidad? Fíjense, es 0.04. 0.04 es una permeabilidad mucho menor, casi cero en realidad, porque son muy pocos los canales de fuga del sodio. 0.04, una 25ª parte. Y la permeabilidad de la membrana al cloro, un 0.45, un poquito menos de la mitad, como dijimos ya. Reemplacemos esos valores de permeabilidad en la ecuación de Goldman. ¿Y qué tendremos aquí? La fórmula para calcular el potencial de equilibrio para varios iones. Ahí están los valores típicos: sodio 142, afuera 10 adentro, potasio 4 afuera, 140 adentro, cloro 40. ¿Dónde está esto? 4, era 4, no me queda claro. Cloro 4 era en el líquido intracelular, un poco más abajo, y no sé por qué, pero está 103 aquí. En el extracelular. Muy bien, se puede hacer el cálculo
Es una serie de sumas. Permeabilidad del sodio 0.04 por 142 nos da 5.68. En el denominador 0.04 por 10, 0.4. Para el potasio 140, no, 4 hacia afuera, 4 por 1 es 4 y 140 por 1 es 140. Y para el cloro 0.45 por 4 es 1.8 y 0.45 por 103, 43.65. Sumando esto nos da 11.48 sobre 186.75. Hagamos la división, nos sale 0.06147. ¿Qué necesitamos hacer? Una vez más, calculadora, logaritmo de esa cantidad. ¿Cuánto sale? Dios quiere que salga algo parecido. Si no, no me van a creer más. Menos 1,21. Menos 1.2113 más o menos, ¿no es cierto? 1.21 y después, chao, los eliminamos. 61 por menos 1.21, ¿cuánto nos sale? Menos 73. Menos 73.89. Menos 74, aproximadamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cifra? Primero, ¿en qué unidades? Mínimo, entonces ya lo sabemos todos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el valor del potencial de equilibrio de esos tres iones en el interior de la célula respecto al exterior, ¿cierto? Cuando alcancemos ese valor de potencial, ya no se va a mover más ninguna carga eléctrica a través de la membrana. ¿Eso les recuerda a algo de potenciales? Doctor, Sí. una duda. En la ecuación de NERT se multiplicaba todo el logaritmo por 61,5, pero aquí es 61. Cierto. Y cambia de acuerdo a las condiciones de temperatura, de la concentración de gases, y etcétera, etcétera. Es variable, en realidad no es una constante fija y universal. Es una constante para determinadas situaciones. Entonces, si hablamos en vez de humanos, hablamos de gallinas o de perros, ellos tienen diferente temperatura, por ejemplo. Entonces, eso hace que el valor de la constante sea diferente de ellos que de nosotros. Por suerte, ¿no? Si no tuviéramos la misma constante que los perros. Entonces eso nos recuerda fácilmente el valor del potencial de reposo. Y esta vez sí es universal, porque esos son los iones que intervienen en el establecimiento del potencial de reposo. Potasio, sodio y cloro, que son los predominantes, tanto afuera como adentro. ¿Estamos? Entonces sí podemos calcular el valor del potencial de reposo de una célula. Podríamos medirlo con un voltímetro, pero también podemos calcularlo conociendo qué cosa. Primero, la concentración de cada uno de esos iones a ambos lados de la membrana, y segundo, ¿qué más? El valor de la permeabilidad de la membrana a cada uno de esos iones. Si conocemos eso, podemos calcular para cualquier célula su valor de potencial. ¿Está claro? ¿Sí? Den señales de vida, Pantaleón. Sí. Está bueno. Ahora nos vamos a complicar la vida. Si dejamos a ese sistema libre albedrío, no me sigues haciendo. Si dejamos a ese sistema su libre albedrío, ¿qué va a pasar a la larga? Fíjense, está saliendo el ion potasio, se está acumulando afuera, está generando un ambiente electropositivo. Pero al mismo tiempo se está entrando el ion sodio hacia adentro y está arrastrando cargas positivas. ¿Qué va a pasar con el potencial eléctrico en ese caso? ¿Qué va a pasar con el valor del gradiente eléctrico a través de la membrana?
las cargas positivas del potasio van a ser neutralizadas con las cargas positivas del sodio, ¿cierto? Entonces el valor del gradiente eléctrico no sabemos cómo va a ir, qué va a pasar. Peor todavía la cosa para el cloro. El cloro que va a entrar por gradiente de concentración hacia el interior, la tiene conmigo esta cosa, no me deja que me acerque. Fíjense, inmediatamente cuando el interior sea positivo, va a generar un ambiente de repulsión hacia el cloro, para que salga el cloro. Y entonces, ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo? El gradiente eléctrico se va a neutralizar aquí, fíjense, cada vez que entra una carga positiva, sale una carga positiva, por lo tanto no hay gradiente eléctrico. Y aquí cada vez que está entrando una carga negativa, el gradiente positivo la bota afuera, por lo tanto tampoco vamos a tener un gradiente eléctrico. ¿Qué va a pasar? Va a seguir saliéndose el potasio y entrándose el sodio hasta que los gradientes de concentración se igualen. ¿Sí? Y en ese caso habrá un gradiente de potencial de reposo. No, porque se han igualado las concentraciones, ya no hay más fuerza que más velocidad. Obviamente eso no ocurre. En nuestras células vivas eso no ocurre gracias a ¿qué? ¡Tatán! A la bomba sodio-potasio reversa. Una proteína transportadora que nos va a restituir las concentraciones de los iones sodio y potasio ambos lados de la membrana. Fíjense qué hace esa bomba sodio-potasio TPasa. Nos saca iones sodio al exterior y nos mete iones potasio al interior. Por lo tanto, se opone al movimiento de estos iones que se está dando por su gradiente de concentración. En otras palabras, mantiene el gradiente de concentración indefinidamente. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que podemos añadir es que gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, el valor del potencial de equilibrio para el sodio, potasio y cloro se va a mantener indefinidamente mientras ¿qué? Mientras haya energía para que esta bomba pueda funcionar, mientras haya ATP, porque ese es el motor que está haciendo que esta bomba funcione. Mientras haya ATP, esto funciona, por lo tanto se mantienen los gradientes. En el momento que falte el ATP, ¿qué va a pasar? Se va a paralizar la bomba y por lo tanto se van a empezar a igualar las concentraciones de los iones. ¿Qué pasará en la célula? Desaparece el potencial eléctrico, desaparece el potencial de reposo. En otras palabras, esta célula, ¿cómo está? Está muerta. Porque si no hay ATP, está chao. No hay energía para hacer nada y la célula muerta. Asistamos un minuto de silencio al funeral de la célula. Pero no, por suerte, el ATP se está generando continuamente y mientras esta célula tenga alimento, no pasa nada, va a seguir adelante. ¿Está claro? A manera de ejercicio, se me empezó la hora. Fíjense ustedes, vamos a hacer una serie de ejercicios. Ustedes me van a calcular esto en reposo. Lo que habíamos hecho, la permeabilidad del potasio 1, la permeabilidad del sodio 0.05, 0.05, aquí está, habíamos trabajado 0.04, ¿no? Pero póngale 0.05 y la del cloro 0.45. Calcúlenme cuál será el valor del potencial de equilibrio de Goldman para esas condiciones. Hagan el trabajo, muchachos, funcionen sus cerebros. Y esos resultados, ya no más. Es fácil es rechazar concentraciones y hipercantidades. Hablamos solamente del ion potasio. Siendo 0 la permeabilidad del sodio y del cloro, ¿cuánto sería el valor? Número 2, menos 90. Entonces, ¿de qué célula estamos hablando? Menos 90 milivoltios. Fibra cardíaca.
Vámonos al sodio solo. Potencial de potasio es 0, solamente hay potencial de sodio. ¿Cuánto será el valor del potencial de equilibrio para el sodio? 60. Número 3, 64 más o menos. Pero no es menos, es más 64. Y tiene sentido, ¿no? Si el sodio, que está con una gran concentración afuera, empieza a entrarse al interior de la célula, solamente va a encontrar su equilibrio para cuando el momento del interior sea positivo respecto al exterior negativo. Por eso va a ser más 65. ¿Qué pasa para el cloro? Número 4, que estamos un poquito más abajo todavía que el 70, 65 por ahí. ¿Qué pasa con el 5? Cuando aumenta la permeabilidad para el potasio 10 veces y se mantiene más o menos la permeabilidad del sodio y del cloro. Donde estamos, el 5, estamos con una permeabilidad, con un potencial de equilibrio para el potasio alrededor de menos 80, 85. Si aumenta la permeabilidad para el potasio, para el sodio y se mantiene normal para el potasio y el cloro, en la posición 6, positivo, porque está predominando el sodio. Y finalmente si aumenta la permeabilidad para el cloro, poco probable, pero en teoría sí se podría dar, pues el número 7 está aquí. Más o menos igual que en el 4, solamente cloro. Aquí estaban los valores. Entonces vean ustedes, ahí tenemos los valores exactos. ¿Está claro este ejercicio? Sí. Pues bien, ahí la terminamos la cosa, pero no sin antes hacerles algunas astutas preguntas. ¿Se puede leer? Ven tú. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es el ion más importante para generar el potencial de reposo? Bien, el potasio. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Está bien. Tú, la segunda. ¿Cuál es el efecto del gradiente de concentración de sodio en el potencial de reposo? ¿Cuál es el gradiente? Son las clases de bioquímica. Veo una fórmula extraña. ¿Cuál es el efecto del gradiente de sodio en el potencial de reposo? La de la primera fila. Desde al lado. La de morado. Son unos chacras ustedes. ¿Cuál es el rol de la bomba sodio-potasio en la génesis del potencial de reposo? ¿Cómo se llaman los canales a través de los cuales se mueven los iones que determinan el potencial de reposo? Canales de fuga. Canales de fuga. ¿Cómo se comporta el potencial de reposo en el tiempo? No está. ¿Cuál es el valor típico del potencial de membrana neuronal? Eso les quedó del cardíaco, del músculo estriado, del músculo liso. Además de la permeabilidad, ¿de qué otro elemento o factor depende el valor del potencial de membrana? De las concentraciones. La temperatura. No dice aparte. Además de la permeabilidad, Sería la concentración de la celular y celular. y aquí están las respuestas. Se rápida. Se siente todo. Capítulo 5. No me gusta esto. Lo van a encontrar todo esto en su Python, de religión, en el capítulo 5, 61 o en mi libro de Campbell,
Principios de Ciencia Neurológica, segunda edición, capítulo 5, páginas 49 a 56. ¿Ya? Pues muy bien, muchachos. Eso sería todo por hoy. ¿Preguntas? No hay. ¿Ya? ¿Aplausos?